Vamos a ver algo de la palabra del Señor. A ver, yo quería entrar al tema. ¿Se acuerdan el tema que quería entrar? ¿Cuál era? Lo que tiene que ver con la vida, la nueva creación. Eso. Pero, estudiando, me doy cuenta que todavía tenemos harta tela para cortar, pues. Entonces, si entramos a la nueva creación enseguida, vamos a quedar con un montón de cosas afuera y vamos a ir ordenando poco a poco algunos conceptos, hermanos, que son buenísimos estudiarlos. Estudiarlos un poco de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque, por ejemplo, yo soy una persona que he oído muchas cosas, mucho, porque me ha tocado andar con evangelistas agudos en la palabra y todo eso. Entonces, a veces uno cae en el entusiasmo de decir cosas que ha oído de otro, pero que la Biblia no las dice. Entonces yo me voy en todo lo que se pueda, tratar de ceñir más a la palabra del Señor que a las ideas que pueden ser muy reales, muy buenas, pero que no están muy establecidas en la palabra del Señor. Hay una cantidad de cosas. De hecho, leyendo el Génesis, que es el libro principal, uno queda con más dudas que con certeza, pues, hermano. Claro, queda con una cantidad de dudas. Por ejemplo, ¿quién eran los hijos de los hombres? ¿Quién eran los hijos de Dios? Y otra cosa, ¿con quién se casó Caín? Alguien decía, ¿y usted es casado o soltero? Casado, decía, bueno, deja tranquilo a la mujer de Caín, ¿qué te importa? Pero en este caso sí importa, porque aparentemente no había más descendencia, según lo que nosotros creemos. Pero lo que nosotros debemos saber aquí, que esto es simplemente algo muy reducido. Dios no quiso mostrarnos cómo había hecho todo en detalle. No hay un escrito de esa naturaleza. Simplemente es para caer en algo más importante. ¿No es cierto? Es como una reseña para que después el Señor pueda mostrarnos algo que es lo que, por la razón de lo que yo voy a predicar ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué nos encontramos en la situación que estamos hoy día? Claro, si este universo, este mundo lo hizo Dios, si Dios creó al hombre y lo creó perfecto, ¿cómo es entonces que nosotros hoy día estamos viviendo los problemas que estamos viviendo? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3. Hay unos versos que le vamos a poner atención para comenzar lo que vamos a conversar en esta hora. Y dice así, primer verso: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a leer hasta ahí, porque no creo que vaya a poder avanzar más que eso. No vamos a estudiar el libro de Génesis completo, sino simplemente lo que tiene que ver con la creación nada más. Eso es lo que me está interesando, y así vamos a ir avanzando en la medida, ¿no es cierto?, que vamos a interiorizando, entrando, y la necesidad que haya de hablar también de otras cosas.
Bueno, hermanos, este texto empieza de esta forma. Pero la serpiente era astuta. Bueno, nosotros sabemos que eso de la serpiente no era que era una serpiente que hablaba, pues, hermano, ¿eh? Era una figura, se toma la figura de una serpiente porque la serpiente, hermanos, es astuto. De hecho, tiene una prudencia tal, el Señor dice, hablando de la serpiente, dice que nosotros debemos ser, como que reivindica la serpiente, ya, debemos ser prudentes como la serpiente. Mire, la serpiente se arrastra, por lo tanto es extremadamente lenta. La única forma que tiene de comer una serpiente es ser perseverante y es ser sigilosa al extremo. De lo contrario no come, porque todos los bichitos son más rápidos que ella. Entonces ella lo que le favorece es el factor sorpresa. Y uno a veces piensa y dice, ¿y por qué la gente lo muerde una serpiente? Porque hay una cantidad de personas que mueren mordidas por serpiente, ¿no es cierto? Porque le inyectan el veneno y dicen, ¿pero cómo no la vio? No la vio, porque la serpiente se oculta y puede estar días enteros oculta, se mete hasta en las cañerías, se mete donde usted ni se imagina. Menos mal que nosotros no vivimos en esos países, en algunas salen hasta por la taza del baño. Entonces es tremendo como es, y por eso Dios, hermanos, habla graficando la obra del diablo como la serpiente. Sin duda que la serpiente es Satanás. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Dice que es la serpiente antigua. En Apocalipsis 20, verso 2, también se refiere a Satanás como la serpiente. Entonces, no hay duda, hermanos, que el personaje que estaba en el jardín era la serpiente, era el diablo. Era Satanás el diablo. El hombre, hermanos, fue creado en el día 6. Por lo tanto, Satanás ya estaba, o Satanás había sido creado mucho antes que el hombre y fue creado en una categoría superior. De hecho, Satanás es un querubín caído, o sea, no era un ángel común, era un alto jerarca arriba en el cielo que cae. Entonces, él, en cuanto a capacidades frente a Adán, tenía mucho más capacidades. Tenía, ¿no es cierto?, poder. Pero Satanás nada podía hacer contra Adán, ni nada puede hacer contra ti, a menos que tú no se lo permitas. Ese es el gran tema que aquí nos enseña. Bueno, y lo otro que enseña, que Adán hasta este momento él tiene libre albedrío, o sea, está en inocencia, está en perfección, pero tiene libre albedrío, puede elegir. Dios no le dijo que él él podía elegir, solamente Dios le hizo la prohibición nada más, ¿no es cierto? Entonces él podía elegir, pero el diablo, hermanos, no podía manipular la mente de Adán como ahora la hace con los que están bajo su dominio. Tal como no podrá manipular la mente de ninguno que es hijo de Dios, porque esa es la garantía de ser hecho hijo de Dios. El enemigo no puede manipular tu mente. ¿Por qué? Porque tú fuiste liberado del reino de él, liberado, esa es la liberación, si no, no habría liberación. Y uno dice, bueno, ¿y por qué mis pensamientos parecen? Bueno, eso ya lo vamos a estudiar después, porque lo vamos a ver también, o sea, ¿qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? ¿Por qué los pensamientos generan tantas cosas y nos juegan tan malas pasadas? Porque tiene que ver con algo que a veces nosotros no profundizamos, algunos problemillas, medios de incredulidad y algunos cuentos que nos ha contado el enemigo también, pues.
El enemigo es muy bueno para contar cuentos, sobre todo con esas teorías de los orientales, que parece que los orientales la llevan en cuanto al dominio mental, en cuanto al control mental, y algunos se entusiasman con eso y eso es bastante peligroso, porque todo lo que procede del ser humano por su propia cuenta, obviamente que se está enajenando de la forma que Dios nos hizo y la razón que Él nos dio, la mente, y nos dio el libre albedrío. Bueno, el tema es, hermanos, que el enemigo le insinúa a la mujer de que Dios no está siendo justo con ella. Fíjate la palabra, no se lo dice así, ¿no? Dice, con que Dios les ha prohibido o Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Eso qué significa? Significa que Dios, ¿no es cierto?, no le está dando lo que ella tendría que tener. Fíjate cómo le cambia la perspectiva de la vida. O sea, y yo esto quiero que lo vean bien, porque esto es exactamente lo que pasa con nuestras vidas cuando nosotros nos frustramos pensando de que Dios no nos ha dado algo, que Dios nos debe algo, que a nosotros nos tendría que ir mejor y que no estamos contentos. Eso es solamente algo de nuestras mentes, que acontece en nuestras mentes. Por más digno que parezca o por más, como dijéramos, necesario que parezca para nuestras vidas, eso lo descubrieron los estoicos solo a pura razón nomás ellos. Diógenes, que era uno de los grandes practicantes de esto, él dice que pasaba por un supermercado y él se reía. Bueno, Diógenes hacía un montón de barbaridades, pero esta era una cosa buena. Y él se reía y se alegraba, porque decía, ¿cuántas cosas? No un supermercado, sino una feria de esas que habían antes en mercado, ¿no es cierto? Decía, ¿cuántas cosas hay aquí que yo no necesito? ¿Cuántos de nosotros vamos a un mall y decimos, oh, cuántas cosas hay aquí que yo no necesito? Pero, ¿qué nos parece a nosotros? Que lo necesitamos todo, pues, hermano. Lo único que no necesita es lo que tienes en la casa. Eso no lo necesita. Necesita lo que está allá. Y eso te lo digo yo, que a veces uno tiene 2, 3 cosas de la misma, pero necesita la de allá. Siempre me acuerdo de un amigo mío en Perú, que le dio una plata a una esposa y la esposa va y se compra una blusa. Él mismo contaba la historia. Espero que no me esté escuchando. Compró la blusa y él le dice, pero ¿cómo te vas a comprar una blusa si él se la había pasado para otra cosa? Y dice que va al cajón de ella y tenía lleno de blusas, lleno. Y le dice, mira, y esta. Le empieza a sacar todas las blusas que tenía llenas. Y le dice, pero es que ese modelo yo no lo tenía. Así es. Habla, Señor, dígale. Ya, entonces estamos en que el enemigo le generó una necesidad que no tenía, tal como los que venden cosas hoy día. Tú vas a algún lugar, le dice, usted le hace falta este seguro contra los canguros. Usted le hace falta esto, y te venden una cuestión que no sirve para nada. Como les contaba, alguien decía, uno que estaba vendiendo una cuestión súper roñosa y la estaba vendiendo súper cara. Y un sobrino mío le dijo, pero ¿a quién le vaya a vender eso? Y dice, no te preocupes, todos los días se levanta uno, hay que encontrarlo nomás. A veces me he levantado yo, pues. Compré una porquería que no sirvió para nada, ¿no? Todos los días se levanta uno, dice, el que lo encuentra es para él. Así que Dios nos guarde y Dios nos libre, hermano. Así que el diablo le empieza a decir,
No, pues le dice, mira, Dios no le ha dado todo y comienza a sembrar la duda de Dios, porque ese es el pecado más grande, hermano, la duda. Mira, no hay cosa más terrible que eso. Fíjate que nosotros la duda, el cobarde, el que dice no sé, ¿eh? Estoy como el bombo fica, no sé, pero el cobarde que no quiere dar el paso, uno dice el pecado de la cobardía no es tan grande. ¿Cuántos creen ustedes que el pecado de la cobardía no es gran pecado? Que es peor el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. ¿Y sabes quién, Apocalipsis? ¿Sabes quién encabeza la lista de los que van a quedar afuera? Los cobardes. Los cobardes quedarán afuera. Porque en estos temas, hermano, uno es cobarde porque no tiene confianza en la palabra de Dios. De ahí procede nuestra cobardía, de una falta de confianza. Por eso que el Señor son las cosas, si tú lo revisas en la Biblia, cuidado con ese pecado así como sí, que no. Aquí, mira, te lo dice Pablo en Corintios, parece que lo dice, que todas las promesas de Dios están ¿en qué? En el sí, no en el sí y el no. Sí, no, están en el sí. Tú crees y crees, ¿no es cierto? Aunque te cuesta la vida, creo. Y se terminó. Y si eso tienes que decírselo a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones, se lo tienes que decir. David, ¿cuántas veces se levantaba, ¿no es cierto? Incrédulo total. Y se decía a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué? Se tenía que reprender solo, hermano. Y a nosotros, ¿cuánta falta nos hace eso a veces? Porque no es que no vamos a sufrir esos reveses, lo sufrimos, pues, hermano. Entonces, aquí, hermano, comienzan las contradicciones ahora de Eva, si uno es cuidadoso para leer. Fíjate lo que dice Eva. Le dice, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Y qué le dijo a la mujer que ese árbol estaba en medio del huerto? Mira lo que dice el verso en el capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Pero ese no lo vio. Puso ahora este otro árbol, lo puso en medio del huerto. Tal como nosotros lo hace hoy día la ciencia, ¿no? O los seres humanos. Ponen las cosas que Dios no ha puesto en medio, esas las ponen como fundamentales, como principales. Esas son las que valen la pena. Y le dijo, y ahí ya empiezan los trastabilleos, pues. Dice, y después le dice que no lo tienes ni que tocar. Dios no le había dicho que no lo tenía que tocar. Probablemente ella cuando pasaba cerca de ese árbol no lo miraba. Ni cerca pasaba. Pero fíjate lo que empieza a hacer ahora. Cuando la serpiente le dice que no van a morir, sino que Dios no quiere que coman de él porque ellos van a ser verdaderos dioses después. Qué manera de ser dioses nosotros, ¿no? Y vio la mujer que el árbol, mira, ahora lo empezó a mirar. Porque así es el pecado, pues, hermano. El pecado te hace primero, ¿te acuerdas que hablábamos? Que primero uno va en camino de pecadores. ¿Te acuerdas del tema eso, no? Y después, ¿qué hace? Se detiene. Vas en el camino, ese es el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores, ni se detuvo. O sea, ya el segundo paso se detiene. ¿Y el tercero cuál era? Ya se sentó. Ya no está detenido, ahora está instaladito, ya llegó a pecar junto con los pecadores. Bueno, aquí ella empezó a verlo y dice que lo empezó a contemplar y se empezó a dar cuenta de que el árbol era agradable a los ojos. Lo empezó a mirar y lo empezó a arreglar bonito, pues, hermano.
Claro, porque cuando tú empiezas a observar, a observar y a observar y a observar, obviamente que algo produce eso. Así es el pecado. ¿No es cierto? El pecado te llama la atención y tú sí, uno echa una miradita como es y ahí empieza a atrapar. El Hijo de Dios no puede ser atrapado porque tú puedes clamar. Esa es la garantía que tiene el Hijo de Dios. Tú puedes clamar y decir, Señor, líbrame, líbrame, aunque tengo ganas, pero líbrame. Ese es el Evangelio. Después vamos a ver eso. No es que cualquier cosa te vas a quedar enredado. Si tú quieres quedarte enredado, te quedas, pero no hay cómo el diablo te tienda esos lazos. Dice, y ahora ya lo halló bueno para comer, y ahora ya lo necesitaba. No, yo tengo que comer de ese árbol. Ya no solamente dice, bueno, eso te lo quise leer, pero todavía vamos a volver un poquito atrás acá. El diablo, hermanos, le dice a la mujer que no iban a morir, sino que el árbol era bueno. ¿Para qué era bueno? Para alcanzar el conocimiento, ¿no es cierto? Dice, vamos a leer cómo dice el texto. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya, el tema era el conocimiento, porque esto de abrir los ojos es que tú puedas ver realidades que no estás viendo. De eso se trata el abrir los ojos. Entonces, existen, hermanos, dos formas para que las vamos analizando enseguida de obtener conocimiento. Existe la forma que Dios diseñó para el conocimiento, que es la forma que Dios se la reveló a Israel, al pueblo judío. Fíjate tú que en el contexto histórico, un historiador que sea natural, que no pueda ver estos detalles y tiene que hacer la historia del pueblo de Israel y la historia antigua de los otros pueblos, ¿sabe qué haya de Israel? Haya que Israel es un atraso, que Israel es un tapón que estaba puesto en esos lugares, que no trajo ningún adelanto, que el adelanto lo trajeron los filisteos, que el adelanto lo trajeron todos los otros pueblos, menos los israelitas. ¿Has escuchado eso tú o no? Y tienen razón, es verdad. No es que sea mentira, pero que yo te voy a leer una cosa acá, mira. Cuando tú lees la descendencia de Caín, la descendencia de Caín funda la primera ciudad. Después la buscan ustedes y la leen para que no entremos tan largo en esto. Hace instrumentos musicales. ¿Qué más hizo? Aprende a dominar los metales, el bronce, todos esos metales. Todo eso lo hizo la descendencia de Caín. Y tú buscas la descendencia de Set, que es el hijo que reemplazó a Abel, y no hizo nada. Estuvo adorando a Dios nomás. Pero esa era la forma que Dios quería para poder revelarse. Y esto te lo estoy diciendo por el tema de la sabiduría. Mira, el hombre cuando estaba en conexión con Dios no le iba a hacer ningún problema, nada, porque él tenía la mente como la de su creador. Todo lo iba a poder discernir. El problema es cuando cae, pierde toda esa conexión. Y ahora viene, hermanos, la sabiduría que da Dios. Mira, la que viene de parte de Dios. Te voy a nombrar algunos que tuvieron esa sabiduría. El primero fue Adán antes de la caída. Después de la caída, no digamos cómo se puso, pero obviamente no siguió siendo sabio.
El segundo, o sea, aquí hay muchos más, pero yo te voy a nombrar algunos para poder destacarlo. Noé. Noé fue un hombre perfecto en sus generaciones y Dios le encargó la misión más importante. Imagínate la sabiduría que debe haber tenido con las herramientas que deben haber existido en ese tiempo para hacer un barco de 125, 120 y tantos metros de largo o más, por unos 25 de ancho y unos 15 de alto. Te la regalo en ese tiempo poder hacer eso. Y Noé la construyó y no tenía que entrarle agua, porque si le entraba agua se moría él y todos los animales que iban ahí. Bueno, algunos dicen que le ayudaron los ángeles a hacer eso, y yo también no tengo por qué dudar. Segundo, sabio, según Dios, Moisés, lleno de toda sabiduría de Dios, toda sabiduría. Se enfrentó al faraón, el más poderoso. Pero Moisés, hermanos, que se guiaba por Dios, siempre ganó todo lo que había que ganar porque era Dios que sabe cómo se pueden ganar las cosas. Después Abraham, que ya es donde, o sea, después no era Abraham, que son los patriarcas. Y obviamente todos los patriarcas, ¿no es cierto? Moisés, David, Salomón, Daniel se fue a Babilonia y la Biblia dice que él no estudió en la Universidad de Babilonia, él solamente se guardó para Dios y llegó a ser 10 veces y solucionó mucho más problemas que todos los sabios que había en Babilonia. O sea, ¿sirve la sabiduría de Dios o no sirve? Obviamente que es la mejor sabiduría. En cambio, hermano, la sabiduría natural, que es necesaria. Yo no la estoy menospreciando, pero cuando se refiere Santiago a la sabiduría natural, ¿cómo dice que es? Animal y diabólica. Y cuando Romanos, en los primeros capítulos, dice, ya que en la sabiduría los hombres no conocieron a Dios. Ahora, más vale que se hayan desarrollado igual, porque si no, imagínate que todavía estaríamos en la cadena. No sé si estaríamos mejor o peor, pero obviamente que hay cosas que en la sabiduría de los hombres ha ayudado un montón. Imagínate si no existiera la penicilina, ninguno de nosotros prácticamente estaría acá. ¿Cuántos de ustedes le han puesto penicilina en la vida? Todos, pues, hermano. Más pinchados que... Yo me acuerdo cuando éramos allá en Villarrica, teníamos un hermano en la iglesia que se complacía en llegar con una tremenda aguja a ponernos en el invierno, y eran de esas blancas, inyecciones unas blancas que habían, que ni les cuento cómo dolía, pues. Y le hacía así a la cosita para arriba delante de nosotros para que... Entonces, buenísimo eso, que se haya desarrollado el hombre. Por eso yo le digo, yo no es que esté contra eso ni nada de eso, o sea, sería una necedad. Y más, creo que Dios la ha permitido para aliviar. Pero así como el hombre ha hecho eso, también ha hecho un montón de barbaridades con el conocimiento. De hecho, este mundo puede un día volar en pedazos gracias a toda la tecnología que los seres humanos, hermanos, han desarrollado. Dios nos libre, y creo que según la palabra del Señor no vamos a alcanzar a llegar a eso. Bueno, el tema es que Adán y Eva al fin determinaron que había que comer nomás del arbolito. O sea, no pensaron en Dios, no pensaron en el mandamiento. Primero no lo tenían ni que tocar, ahora ya lo podían comer. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Mira, ahí hay una cuestión muy básica, muy fundamental, y que esto ocurre siempre en la mente, siempre en el pensamiento. Si tú al diablo le abres la puerta un poquito, él te va a instalar otro, y va a dar otro pasito, y siempre te va a instalar dudas. Y cuando tú te quieras dar cuenta, vas a tener toda tu mente tomada llena de dudas, porque así es el enemigo.
Antes le decía a Jonathan que estábamos en la casa del Chapo Guzmán, cuando estuvo preso, a todos los que lo cuidaban le tenían encargado, no hablen con él nada, pero absolutamente nada. Pero nos falta el blandito, pues, oiga. Y empezó a refregarse, hacía frío, se refregaba las manos y decía, ¿dónde puedo sacar un lápiz delante del guardia que lo cuidaba para escribirle una carta a mi patrona, a mi patroncita? La patroncita ya es la mamá y la vieja es la esposa. Mi vieja en mexicano es la esposa y la patrona es la madre. A mi patrona, a mi patroncita, ¿cómo? Hasta que lo pilló un día volando bajo y le llegó con un lapicito el otro. ¿Qué cree que pasó? Hizo la carta y se la pasó al mismo y le dice, mira, afuera te van a estar esperando, entrégasela a fulano de tal. Bueno, la cosa es que después le dijo un día, ¿por qué no me da el nombre de estos dos que están allá arriba de guardia? Le dice. Y el otro le dijo, no, eso sí que no, yo te traje el lápiz y hasta ahí nomás llegamos. Y no, dice, ya estás adentro, ya sabemos el nombre de tu papá, de tu familia, todo, ya lo habían investigado todo. Así es el diablo, hermano. Tú le das una concesión y él, sin pedirte permiso, nada, ya tiene, bueno, por lo menos así le pasó a Adán. La promesa era que iban a ser como Dios. El tema es que ellos ahora conocen el mal. El bien ya lo conocían. Lo que no conocían era el mal. Porque ese árbol del bien y el mal es un árbol que hizo Dios. Porque a veces nosotros, no, Dios no hizo el mal. ¿Cuántas veces uno así como, no, si Dios no ha hecho el mal? Como que el mal lo hizo el diablo. No, Dios hizo el bien y Dios hizo el mal. La Biblia dice, yo creo la luz y yo creo las tinieblas. Yo creo la adversidad. Yo la creo, dice Dios. No es que la hizo el diablo. Solamente que Él sabe para qué lo hizo. Amén. Él sabe para qué hizo eso. Y Él lo puede manejar. Y por eso que puso la prohibición porque Él no iba a ser capaz de manejar eso. No es que Dios no lo haya hecho y tenemos que decir, no, porque ahí vamos a caer en una cantidad de contradicciones. Dios lo hizo porque Dios es más sabio que nosotros. Si a nosotros Dios nos dice algo que no, es porque no. Entonces ellos, mira lo que pasa. Ellos le desobedecieron a Dios y pensaron, tenemos todos los arbolitos, sumemos uno más, ¿qué cuesta? Uno más. Este arbolito lo sumamos. Pero ¿saben lo que pasó? Perdieron todos los otros. O sea, perdieron el huerto entero. Porque esa es la maniobra del diablo, ofrecerte algo que Dios no te ha dado. ¿Para qué? Para quitarte lo que Dios te ha dado. Buen truco, ¿no? Te ofrece algo que Dios no te dio y luego te quita y luego se abre la puerta para que tú pierdas lo que sí Dios te ha dado. Te pierde la familia, se pierde todo por causa de algo que Dios no dio. ¿Sí? Eso es así. Uno no lo ve, se ciega, el enemigo le cuenta harta historia. Tienes derecho a ser feliz. Sacrifiquemos la felicidad de todos los demás, pero por lo menos uno va a ser feliz. Entonces, fíjate tú la obra del enemigo. Es crudo esto, pero eso es lo que aquí habla la palabra del Señor. Y eso es lo que pasó. Perdió la vida, perdió la autoridad. Fíjate que él tenía autoridad. Dios le dice que vas a señorear sobre todas las cosas creadas. No había ningún bichito que le iba a llegar, ni el león, ni el rey león, ni ninguno le iba a llegar a Adán a mostrarle los dientes, nada. Todos sujetos. Pero ahora hasta un microbio, hermanos, invisible, nos desafía. Un bicho que ni vemos. Los bichos se ríen de nosotros. Tú vas al Amazonas o a la parte norte de Argentina
Y hay una mosca que te pica y te deja el gusano metido adentro. Y ahí se te cría una larva y sale un bicho metido en tu propio cuerpo. Una cantidad de enfermedades que ni te cuento. Si te pusiera a contar cuestiones, ustedes pensarían que son pura historia, pero son verdaderas. Así quedó el mundo después que había dominio sobre todo. Y uno ahora dice, qué bueno la ciencia, porque nos alivia la penicilina, todas las enfermedades que un poco nos... Pero ¿sabes? Si no hubiésemos pecado no habría enfermedad, pues hermano. Esa es la gran diferencia. Si no hubiese pecado no habría enfermedad ni muerte. Cristo no pecó nunca y no podía morir. Nadie le quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, la puso por nosotros. O sea, Él se hizo pecado por nosotros, pero la muerte nunca lo podía haber tomado. Entonces, esas son cosas tremendamente importantes. Sabiendo ahora el bien y el mal. Lo primero entonces que aparece en ellos, aparece el temor. Nunca habían sentido eso, pues, hermano. Miedo. Nada, imagínate, miedo. ¿De qué si no tenían conciencia de cosas así? Ahora tienen conciencia de que algo les puede pasar, de que algo va a suceder, que algo terrible. Imagínate el pecado como cayó como una nube negra sobre ellos. Un peso impresionante sobre la vida de Adán y Eva. Y el diablo, a través del temor, dice que los empieza a manipular. Tal como lo hacen los malandros. Los secuestran y le empiezan a decir a la familia, si no, te matamos. Y así el enemigo. Por temor a la muerte, dice la palabra del Señor, estaban cautivos. Qué bueno, hermano, es poder saber que tú puedes sacudirte esas cautividades. Y que todas esas cuestiones a veces no son gratis, pues, hermano. Como le dijo el diablo, no, si vas a ser como Dios, como que te dice, mira, vas a quedar aquí en el huerto y más encima, ahora te vas a pasear como Dios. No te paseas nada como Dios, pues como peor que arrastrándose en la tierra, hermano. Perdieron la autoridad y ahora, hermanos, tienen que comenzar. Fíjate, mira cómo comienzan la nueva vida ahora. Desnudos, piluchitos. Así entran al mundo ahora. Y el hombre comienza de cero, de ser el Señor de todo, el que iba a señorear, el que iba a reinar, el que iba a gobernar, ahora es gobernado y maltratado por todos los sucesos de la tierra. Todo es peligroso, pues, hermano. ¿Has visto esa gente que se va a pasear a la orilla del mar y de repente una ola descuidada, ¡fum!, para adentro, se acabó? Vas en un río, vas en un lago, en un bote, algo pasó, se dio vuelta y hasta por un descontrapeso, porque si la gente se pasa de un lado a otro y no sabe equilibrarse, puede dar vuelta una cosa de esa, y ahí terminan las vacaciones, las lindas vacaciones. Y a eso agrégale todos los líos que había. Entonces ahora esta pareja, este hombre, empieza como un hombre primitivo, imagínate, de ser el más sabio de toda la creación. Ahora tiene que empezar la vida porque así lo quiso él. O sea, él quiso desarrollar la inteligencia. Ahora, ¿hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. Imagínate, son 6.000 años de aprendizaje. 6.000 años de guerras, haciendo instrumentos de guerra. Mira dónde vamos ya. 6.000 años tratando de ponernos de acuerdo en la tierra, hermano. Una de las cosas más terribles que hay en el mundo es
y por lo que la tierra va a entrar en tremendos caos va a ser la convivencia humana. Eso es lo más terrible, lo peor de lo peor es eso. Las naciones es imposible que se pongan de acuerdo. Imagínate, hay tremendas organizaciones mundiales para la paz y dura hasta que duren nomás. Recuerdo cuando habían hecho un pacto, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se hizo un pacto con Alemania para que nunca más hicieran armas y no hubiera más guerra. Se sentaron en el pacto, se pusieron a construir igual, empezaron a dominar. Y esto es lo trágico, hermano. Cada generación que le ha tocado vivir en el desarrollo que hemos estado teniendo, sobre todo en estos últimos, 300 años, cada generación le pasa lo que nos pasa a nosotros. Estamos en el tiempo del fin, porque esto que estamos viendo nunca lo hemos visto. Y te aseguro que unos 30, 40 años más la otra generación va a pensar lo mismo, que lo que está viendo ella tampoco lo había visto, porque del 1800 y tanto, ¿no es cierto?, cuando empezó la era industrial y empezó el mundo a cambiar tan vertiginosamente, lógico, pasó eso, de que la gente empezó a pensar de que ya esto se terminaba. En el año 2000 muchos predicadores daban por sentado que del 2000 no se pasaba. Y hoy día, hermanos, estamos viviendo ese tremendo tiempo peligroso. Peligroso porque las personas no se ponen de acuerdo. Cuesta entre los cristianos a veces ponernos de acuerdo, imagínate el mundo. Que nosotros tendríamos que estar, todas las iglesias en Chile, no debería haber una iglesia que no se una con otra iglesia. ¿Por qué? Porque adoramos al mismo Dios, tenemos un cuerpo, un espíritu, todo junto, todo igual. Pero aún así no se puede llegar a esa unidad. Y afuera menos, por hermano, menos. Por ejemplo, en esta nueva constitución, la mayoría de la gente anda viendo, y aún los evangélicos viendo, a ver, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestros derechos? Mirando los derechos. Mira, los derechos no sirven para nada, sino primero no nos ponemos de acuerdo de vivir en paz. ¿De qué te sirven los derechos en un país que está en guerra, hermano? No, que tenemos muchos derechos. Mira, el primer derecho tiene que ser el derecho a que seamos gobernados equitativamente, ¿no es cierto?, y balanceadamente. Por eso que Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución, que hizo Jefferson. ¿Con quién más fue? ¿Sabe por qué? Porque ellos no hicieron ningún derecho para las personas, después lo fueron agregando. Lo que hicieron fue cómo un país se tiene que gobernar, dividiendo los poderes, dividiendo todas las fuerzas para que nadie venga a manipular un país. Y eso es lo que tenemos que mirar en esto nomás, que nadie, ni la derecha ni la izquierda, un día diga, no, nosotros ya tenemos todo. Porque el día que pase eso, olvídate de derechos. Se acabaron los derechos. Sea el que sea. En el 80, ¿no es cierto?, en el periodo de Pinochet, ¿habían derechos? Los que ellos querían nomás, pues. Sí, tenemos que ser honestos en eso, no podemos tapar el sol con lo que ellos querían. Yo sé cómo fuera eso, ¿qué? Derecho de igualdad, ¿igualdad qué? Si tú pensabas como ellos, sí, pero si no pensabas como ellos, ¿qué? Ningún derecho, mándate a cambiar, que te mueras en el camino, que te fusilamos. Pregúntale a la familia de los que murieron si habían derecho. Bueno, si caemos en el otro bando ahora, ¿vamos a tener derecho? Tampoco, pues, hermano, tampoco. Entonces lo que hay que cuidar acá es que esto sea centrado, porque ese es el problema del hombre. Mira, yo te voy a decir algo que cuando preparaba esto me di cuenta. El problema humano no es de dinero, el problema humano no es de salud, el problema humano es espiritual, ¿entiende eso? El problema humano es espiritual. No hay nadie que llegue no ha pasado en la iglesia innumerables veces, me carga nombrar esto, pero te lo digo para que lo veamos de cerca. Llega la gente a ocupar un cargo importante en una organización, humildito, hermano, tremendo, tú lo ves, ¡ay, qué bonito, lindo! Y después
ya no podía hablarlo porque es Dios. Imagínate afuera. ¿Cómo es terrible? Yo escuchaba al Kiko. ¿Cuántos conocen al Kiko? Los que miraban el Chavo del Ocho. Dice que, no me acuerdo en qué año fue que vino a Chile, el 82, el 80 y tanto por ahí de haber sido. Los que estaban en ese tiempo. Ya, y él cuenta esto, que él lo había llamado ¿cómo se llama? Bueno, Enrique Segoviano, el que hacía los libretos, pero el Chespirito, ¿no es cierto? Lo había llamado a él a formar parte del elenco, pero era uno más en el elenco. Ya, y la cosa dice que cuando vino a Chile, ellos estaban abajo donde están los camarines, ahí le hicieron, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama eso que le hacen a los artistas? ¿Ah? Claro, un camarín para ellos, ¿no es cierto? Que no hay camarín como, bueno, ya, eso que dijo Label. Y él estaba ahí y de repente dice que el estadio estaba lleno, como 120.000, porque habían puesto sillas. Acuérdate que el estadio hacía 80.000 arriba, o 70.000, y después le pusieron silla abajo, así que dice que estaba lleno. Y de repente empieza a quitar, Kiko, empieza a sentir, Kiko, 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 y él dice que no hallaba dónde meterse porque estaba con todos sus compañeros, y ya pensó de que el dueño del evento, ya este ya está siendo muy famoso para afuera. Y dice que le cayó a él eso como un peso insoportable de manejar. Tremendo, ¿no es cierto? Una popularidad. Imagínate, por eso que se enferma esta gente, por Luis Miguel. Oye, Luis Miguel, ¿tú crees que podía salir a un mall aquí a comprar? Nada. Son personas que tienen que vivir una vida tan irregular, hermano, tan distinta, porque esa fama, eso que empiezan a adquirir es algo inmanejable. Como decía un predicador, la fama y el dinero son inmanejables. Si a ti te llega dinero, cuando uno es pobre decía, mira uno, no, si a mí el dinero, yo no estoy ni ahí con el dinero. Claro, cuando no tiene, pero cuando tiene, si tú tuvieras 3 casas, 4 casas, ¿te gustaría que te quitaran una? Para nada, porque diría, esta la arriendo, con esto me tengo una entrada, con esta tengo otra entrada. Nadie quiere eso. Bueno, eso pasa con nosotros los seres humanos. No queremos ni compartir, no queremos nada. Entonces es difícil, hermanos, la convivencia. Por eso el problema de la vida, de la tierra, es espiritual. Los seres humanos son personas que van a seguir sufriendo, van a seguir en esta carrera loca, hermanos, loca por manipularse unos con otros, controlarse unos con otros, hasta que el mundo termina en lo que Dios dice que termina. Mira, la restauración de todas las cosas va a suceder solo cuando venga el Señor. No va a haber restauración antes, nada, ni va a haber mejora. No, es que esto, si nosotros predicamos y nos ganamos a la gente, ahora nada de eso va a pasar. La iglesia ya estuvo, los apóstoles estuvieron, Pedro y Pablo estuvieron en Roma y ahí los mataron. ¿Qué creéis que cambiaron todo Roma? Nada, los mataron. Eso pasó y eso va a pasar con la iglesia. La iglesia, no andemos buscando derechos, nosotros el único derecho que tenemos es ser fiel a Dios nomás, y con derecho o sin derecho. No necesitas derecho para eso. Amar al Señor con todo tu corazón y eso, y amar al prójimo y todo lo que nos ayude a hacerle bien a los demás, con eso démonos por satisfechos, hermano. Una bendición que esto se prolongue de esa forma. Así que ese es el gran tema del hombre que cae en el pecado. Lógico que se desarrolla bien en las culturas. Yo siempre escucho de que empieza, ¿no es cierto?, a aparecer. ¿Qué hora son? Está lloviendo, ¿no? Está nevando. Entonces vamos a tener que quedarnos hasta mañana. Ya, no, termino enseguida.
vienen las culturas, hermano, empiezan todas las fuerzas que se empiezan a unir en esta tierra, ¿no es cierto? Babilonia, Egipto y todos los imperios, el imperio persa, medo-persa, los griegos, los romanos, todo eso se empieza a desarrollar, pero el mundo no tiene nunca paz, nunca. Fíjate que estos son los periodos más grandes que hay de paz, que aunque nosotros los veamos bastante brutales, yo no he dicho, los asaltos, eso, pero todavía, antes, bueno, Juanito que ha estudiado historia y todos los que han estudiado historia saben que antes venía una tribu, tú estabas ahí lo más tranquilo y venía una tribu completa y te arrasaba todo, no te dejaba nada. Y tenías que salir huyendo, tenías que salir si es que lograbas salvar tu vida. Dios nos ha permitido este último tiempo poder tener una cultura un poquito más civilizada, pero es todo a lo que podemos aspirar. Lo demás va a ser muy difícil componerse porque considera esto, el hombre cayó. Después vamos a entrar, todavía no voy a entrar, vamos a entrar en otros estudios, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a la nueva creación que es en Cristo. Pero la nueva creación que es en Cristo no es que a ti te va a garantizar, hermano, que tú vayas a empezar a vivir el cielo en la tierra. No se trata de eso. Se trata de que tú estás sellado, que tú estás guardado, que tú estás con una promesa que el mundo no tiene y estás con la vida que el mundo no tiene, vida. Tú tienes vida en abundancia. ¿Qué es lo principal? Mira, el Señor aquí, su postulado, después cuando veamos lo de Cristo, quién fue Cristo, quién fue el segundo Adán, el postulado de Cristo es vida. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, nosotros queremos vida, queremos esto, queremos cosas, queremos vida con, como decía cuando chico, pan, pero con algo, pan con mantequilla, ¿eh? O con algo encima. No queremos pan pelado, pero en el Señor, hermanos, la vida ya está lista, está garantizada si tú estás en Cristo. Después vamos a aprender algo de eso. Bueno, no lo dejamos hasta ahí nomás. A ver, no. Sí, después retomo esto. Vamos a parar aquí. Pónganse de pie. Dado que está lloviendo ya, no los voy a tener acá más tiempo. Padre infinito de los cielos, cuán importante, Señor amado, es lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Al revelar tu Hijo, Señor amado, y al sacarnos de esa tremenda ignorancia, Señor, que el diablo sembró en los corazones de los incrédulos. ¿Qué les sembró? Les sembró de que no te tenían que hacer caso a ti, que no te tenían que obedecer a ti. Y eso es lo que el mundo hace hoy día, no te quiere obedecer. No importa, es mucho más importante lo que ellos sientan, lo que el ser humano sienta. Es mucho más importante los derechos, hasta de un ave, que los derechos tuyos, Señor. Pero ayúdanos a nosotros, Padre mío. Aprender, Señor amado, no solo a serte fiel, sino, como dice tu palabra, a sufrir por tu causa, mi Dios. Nosotros no estamos para condenar al mundo, líbranos de eso, porque ellos no saben, no conocen. Seríamos crueles si nosotros, Señor, salimos afuera a condenarlo. Nosotros lo que estamos para mostrarles que tú quieres salvarlos, tú quieres que ellos no se pierdan. Es como tú, Señor amado, has dicho en tu palabra, vivo yo que no quiero la muerte del pecador. Esa es nuestra responsabilidad. Ni condenar ni las homosexuales, ni condenar esto. Eso te corresponde a ti. Nosotros tenemos que extendernos, Señor, para que ellos puedan verte, conocerte. Y tú sabrás cómo los vas a tratar a ellos. Tú sabes cómo los librarás, cómo los libertarás. Eso lo sabes tú. Pero tú no nos has mandado a nosotros a ser jueces de nadie. Nos has mandado, Señor, a predicar tu palabra.
hablar de ti, hablar de que tú viniste a salvar y a buscar lo que se había perdido, Padre. Si Israel no pudo entrar, no era, Señor amado, por otra causa, sino porque ellos sentían de que eran mejores, sentían de que estaban tan bien y que no querían contaminarse con los gentiles ni con nadie. Y tú les tienes que decir que aún esos gentiles que ellos menospreciaban y esas prostitutas y esas rameras como la mujer samaritana iban a ir delante de ellos. Porque así es tu amor, así es tu misericordia, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, que tú eres un Dios que tiene propósitos con aquellos que se dejan, Señor, enseñar, con aquellos que quieren aprender, Padre mío. Nosotros no vamos a juzgar al mundo, no vamos a juzgar nuestras autoridades. Lo que sí vamos a hacer, Padre mío, vamos a orar para que tú nos des luz. Y si tú puedes darles luz a ellos también, para que puedan ser iluminados por tu palabra. Tú eres la luz y tú puedes alumbrar. La mente más oscura la puedes alumbrar, Señor. ¿Cuántas personas, Señor amado, criminales de los más terribles, tú allá en una cárcel los alumbraste, se arrepintieron, tú hasta los liberaste, Padre mío, de esos lugares? ¿Y cómo no lo vas a hacer, Señor, con estos jóvenes que están, Señor, frente a este país? ¿Cómo no lo puedes hacer? Ayúdanos a nosotros a clamar. Eso no corresponde a nosotros, pedir, clamar, Señor, clamar. Como dijo Pablo, orad por los que están puestos en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. No tenemos otra opción, Señor. Tú no nos mandas a salir ni con un cartel, ni a protestar, ni a tirar piedras, ni a hacer nada de eso. Nos mandas a pedir y a dar testimonio, Señor, con nuestras propias vidas, de que el Evangelio es lo mejor que hay en este mundo. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.